Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos nuestro siguiente webinar en el que vamos a estar compartiendo los perfiles de tres mercados muy importantes asiáticos que seguramente, además por la coyuntura que estamos viendo actualmente, se convierten en, por supuesto, mercados de muchísimo interés, de los que tenemos que aprender bastante. Así que esperamos que estén conectados hasta el final porque vamos a estar hablando de estos tres países en particular, sus tendencias, sus condiciones, sus contextos, lo que buscan en términos de turismo internacional. Así que va a ser un gusto acompañarlos. Yo soy Estefanía Romero Sánchez, hago parte del equipo de la Vicepresidencia de Turismo de ProColombia y por supuesto estamos haciendo esta serie de capacitaciones en alianza con ANATO y aquí nos está acompañando Naudia Wilches como subdirectora de Turismo Receptivo del gremio. Así que un gusto saludarte, Naudia. Si quieres darnos un saludo para introducir lo que va a ser esta jornada, estaríamos muy felices. Hola Steffi, muchas gracias por tu saludito y tu bienvenida. Y gracias a todas nuestras agencias por estar conectadas en estas acciones que estamos haciendo conjuntas con ProColombia. Precisamente como lo dices, la idea es darles a ustedes el mayor insumo posible para estos mercados que consideramos son potenciales para ustedes como agencias de turismo receptivo, así que esperamos que se lleven las mejores herramientas posibles para sus estrategias de promoción, de encadenamiento, de producto. Así que bueno, los dejo en manos de los expertos, el equipo de ProColombia que nos va a contar acerca de estos tres mercados. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Yo les quiero contar que, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, hoy tenemos un equipo de lujo acompañándonos. Desde ProColombia nos hemos unido, ustedes saben que tenemos oficinas comerciales, oficinas regionales, oficinas en Bogotá también desde ProColombia. Tenemos un equipo espectacular en la gerencia de inteligencia comercial que además hacen posible el levantamiento de toda esta información. Así que nos hemos unido todos para poder traerles esta información, este contenido de interés. Les voy a contar que tenemos acá de base a Gustavo Rincón y a Jennifer Barajas, quienes son nuestros asesores, nuestro soporte desde inteligencia comercial. Ellos van a estar encabezando la presentación de estos tres perfiles de mercado, que son Corea del Sur, China y Japón. Y también tenemos conectadas a dos de nuestras oficinas que representan estos mercados. Tenemos conectada a Ana María Rojas y tenemos conectada también a Shirley Vega, cada una de ellas representando al mercado de China y de Corea del Sur respectivamente. Así que entre todos vamos a hacer esta socialización de mercados y vamos a arrancar entonces con Corea del Sur, luego continuaremos con China y luego con Japón. Ese va a ser el orden. Les voy a contar que seguramente por cuestiones de diferencia horaria, ellas están acá muy juiciosas acompañándonos. Allá ya es bien tarde en la noche, así que ellas van a arrancar con una parte que normalmente presentamos hacia el final de cada una de las intervenciones, pero lo vamos a hacer al principio. Así que vamos a estar hablando de tendencias y recomendaciones al principio de cada presentación en voz de ellas mismas. Así que quisiera darle paso entonces a Gustavo Rincón y también a Shirley Vega para comenzar con la presentación del mercado de Corea del Sur. Adelante, equipo. Creo que tenemos micrófonos cerrados, por si acaso. Avanzo avanzo yo, o avanzas tú, Sí, Gustavo. Shirley, adelante. Qué pena, yo Bienvenida. Gustavo y dije, bueno, Bienvenida, Gustavo. bienvenida, por favor. Qué gusto tenerte acá. Y para los empresarios que no conocían, Shirley Vega es justamente la persona del equipo de ProColombia que está sentada en Corea del Sur y quien hace posible toda nuestra gestión de facilitación de negocios para turismo. Entonces, un gusto tenerte acá. Adelante, Shirley, por favor. Bueno, mucho gusto. Soy la directora de la oficina comercial aquí en Corea. Les voy a explicar básicamente las tendencias principales del turista coreano cuando escogen Latinoamérica, especialmente Colombia como destino principal. Entonces, lo principal es que el mencionar que el turismo de Colombia, de Corea va enfocado en turismo de naturaleza, gastronómico y cultural. El turismo de naturaleza se enfoca mucho en temas como destinos turísticos culturales que tengan relación
sectores relacionados con premios de la UNESCO, sean reconocidos internacionalmente. También están muy interesados en turismo de café, ya que el consumidor coreano pues es muy, muy fan del café colombiano y hay muy buen reconocimiento del país en estos temas. Para el turismo de gastronómico, valoran muchísimo las experiencias locales, recorridos gastronómicos, experiencias de inmersión, son super foodies, y esto es algo que les atrae muchísimo cuando escogen un destino. También, según la encuesta de consumidores del Global Data, dicen que pues, las vacaciones son netamente ecológicas, sobre todo cuando se trata de Sudamérica. 66% de los empresarios o de los viajeros que se entrevistaron informaron que cuando escogen destinos ecológicos, lo más importante es la seguridad y las cuestiones ambientales. Entonces, ellos consideran mucho la seguridad, también prefieren mucho trabajar con destinos que sean sostenibles con el medio ambiente, priorizan mucho la naturaleza, pero también desde un lado muy seguro. El turista coreano usualmente viaja en grupo, no viaja solo, es un turista que se va en paquetes con todo incluido muchas veces. Y las veces que viaja solo es un turista que está muy acostumbrado a comparar muchísimo los precios. Entonces, cuando se trata de vacaciones y viajan solos, pues comparan muchísimo esto, por lo que es importante tener muy buenos reviews, muy buenas opiniones del consumidor. Ellos son expertos dejando todo lo que piensan sobre el país que visitan en sus redes sociales en coreano. Entonces es muy importante dar una experiencia pues gratificante al consumidor coreano porque cuentan y comunican todo lo que viven. Em, sí, básicamente cuando reservan vacaciones comparan mucho los precios, y siempre tienen tendencia a escoger servicios más premium. Como van a tan larga distancia, o sea, viajan a Sudamérica, pues estos destinos eh, se aseguran de que tengan un muy buen hotel, que todo tenga aire acondicionado, que sea como de 4 stars en adelante si van en grupo. La gran mayoría por su edad usualmente es un consumidor de 50 años plus. Entonces, por la edad de ellos, pues si quieren, como pueden pagar una comodidad. Entonces, prefieren servicios un poquito más dedicados, más premium, más sitios un poquito más lindos, digámoslo así. Debido a la lejanía, cuando ellos viajan a Latinoamérica se van en paquetes de 15 a 30 días. O sea, el promedio es 10 a 20, pero tenemos clientes que se van 30 días. La gran mayoría de estas personas ya son retiradas, entonces hacen paquetes de 3 a 5 destinos. Y Colombia usualmente pues es un destino de 2 o 3 días máximo, por lo que se buscan experiencias que les impresionen y les generen un impacto muy fuerte en 2 o 3 días, o sea, que se enamoren de Colombia en esos 2 o 3 días. Entonces, por eso escogen cercanías o destinos fáciles de llegar como Bogotá o Medellín. Los coreanos en general prefieren vuelos cortos cuando llegan a Latinoamérica, pues porque ya han viajado a un destino muy largo para llegar a la región, entonces evitan mucho hacer como multidestinos dentro de un país. Es una tendencia que estamos queriendo cambiar, o sea, estamos tratando de promocionar mucho que se animen a coger otro vuelo de Bogotá a Medellín, a Cartagena, que disfruten otras zonas, pero todavía están muy enfocados en la zona de Cundinamarca. Em, y pues se enfocan mucho en temas de rutas accesibles, que no hayan, digamos, transporte en bus muy largo, se cansan muchísimo en el commute, entonces buscan que los tiempos sean un poquito reducidos a la hora de seleccionar sus destinos. Algo que es muy importante a la hora de trabajar con Corea es la forma en comunicarnos con el cliente. El coreano está muy digitalizado, a pesar de que son personas de 50 a 60 años. En Corea, pues son personas que juegan videojuegos en el celular, que todo lo buscan por smart technologies, entonces están muy avanzados en el tema de la inteligencia digital, de tecnología, y suelen mucho, cuando ellos viajan a destinos, suelen mucho recibir como las guías de estos tours en coreano, quieren tener información en su idioma local. Si el país tiene alguna aplicación de guías o de apoyo para seleccionar restaurantes, para saber qué ordenar
en un menú. Pues últimamente con las tecnologías de traductor usan traductores, pero sí digamos que es un plus para ellos llegar a un país que los reciba en su idioma local. Entonces sí valoran mucho los países que hacen el esfuerzo o las empresas que hacen el esfuerzo por comunicarse con ellos en su idioma y por comunicarse, por mostrar la información en el idioma de ellos. Entonces, hay muchas empresas que trabajan con coreanos, no en Colombia, pero en otros destinos, que tienen aplicaciones y ya esto está adaptado al consumidor coreano. Entonces, ellos simplemente pueden ir viendo como la historia de lo que el guía está explicando si no hablan muy bien inglés. Entonces, hay como recursos digitales que pueden aprovechar mucho para comunicarse mejor con esta audiencia. Algo que también ven mucho son los reviews. Lo que les decía, a pesar de que en Instagram de pronto no sean tan activos, ellos tienen un network gigante y son súper comunicadores en Naver y en sus plataformas locales de turismo. Si ellos van a algún país, se aseguran de que dejen un blog hablando de esta experiencia. Entonces sí se recomienda proveer experiencias muy gratificantes porque lo cuentan absolutamente todo y toman fotos de todo. Entonces las recomendaciones personales, los comentarios de viajeros en Naver, en YouTube, el posicionamiento que tenga el país en redes sociales, tanto internacionales como coreanas, es muy importante para ellos a la hora de decidir qué tour coger o qué paquete escoger. Entonces es muy clave que el posicionamiento se haga en el idioma local y que haya una estrategia digital en coreano para aumentar la comunidad, para aumentar como el conocimiento y el brand awareness o el reconocimiento que el país pueda tener para la información que ellos tengan. Es muy importante hacer estrategia de influencers o de comunicación con influencers, con celebrities, lograr crear, digamos, una comunidad que se comunique con ellos en su idioma, de pronto, no sé, que puedan invitar a algún influencer o, algo, o utilizar coreanos que vivan en Colombia para hacer marketing en coreano, sería súper útil para ellos. Y tienen un impacto gigante de la televisión o todo lo visual, son súper visuales. O sea, si ellos ven un Reel, si ven un Instagram, si ven a Colombia en un programa de televisión, todo eso suma. Entonces, desde la oficina comercial estamos buscando y diseñando estrategias para llevar programas de televisión a Colombia constantemente y que tengamos una oferta, o sea, que ellos vean la estrategia de comunicación del país en todos los sentidos. Es importante que tengamos una buena estrategia de comunicación para poder crecer el interés del mercado. Y por último, algo que también vale la pena considerar, los coreanos son el consumidor de lujo más per cápita más alto del mundo. Les encanta el shopping. Entonces, sí es clave que cuando los lleven de tours, pues no se enfoquen en el shopping, pero que sean en zonas donde ellos puedan comprar artículos de lujo, de pronto artesanías lindas, mochilas o cosas que les llamen muy la atención y que sean únicas de Colombia para que ellos lleven souvenirs porque les encanta comprar, llevar regalitos a sus familias de vuelta. Les encanta mostrar lo que adquieren en sus viajes. Entonces, esta experiencia de shopping definitivamente agrega muchísimo valor a la experiencia de los coreanos. Y yo creo que sí, eso sería todo como para resaltar. Entonces, que incluyan las compras en los turismos y en el itinerario que hacen con ellos. Dale, perfecto, Shirley. Muchas gracias por tus apreciaciones respecto al perfil. Yo sé que digamos que no es la forma en que nosotros usualmente divulgamos los perfiles, pero como decía Steffi, por la diferencia horaria, entonces la idea es como que guarden esta información. Vamos a hablar del perfil del turista de China. Acá Sana nos va a explicar un poco sobre este. Y la idea es luego ya empezar con el tema de cifras, lo cual también es un complemento a toda la información que nos están dando. Entonces, si quieres, dale, Anita. Hola, buenos días para todos. Un saludo. Yo soy Ana María Rojas, asesora de turismo y también de exportaciones en ProColombia China. Yo llevo más de una década viendo de cerca la evolución del mercado chino y yo puedo decir con certeza que el turista chino de hoy no es el mismo de hace 5 años.
Ustedes saben que China fue uno de los últimos países que abrió al mundo en el 2023. Empezaron otra vez los viajes al exterior y esto de verdad marcó profundamente la forma en que los ciudadanos están retomando los viajes. Lo que vemos hoy no son solo datos, sino son unas señales claras de cómo este viajero ha cambiado y qué está esperando de nosotros como destino y de ustedes las agencias. Y sobre todo, cómo nos podemos preparar de manera realista y con creatividad para conectar con lo que realmente a los chinos les importa. ¿Y qué es lo que les importa? ¿Qué están buscando? ¿Qué quiere el turista chino hoy? Bueno, primero, él está buscando una conexión con la cultura del destino. Quiere aprender, quiere experimentar, clases de baile en Cartagena, recolección del café en el eje cafetero. Esas son unas de las actividades más valoradas y que siempre tenemos una retroalimentación muy positiva después de los viajes de familiarización. Y no solo es el baile del café, sino todo lo que representa la historia, las personas, los aromas, las emociones. Y algo tan simple como la visita a un mercado de frutas, eso a ellos se les convierte en una experiencia inolvidable. A ellos les llama mucho la atención las variedades, los colores, los sabores tropicales. Lo mismo pasa con catas de licores que hacemos, cenas en restaurantes con cocina local, Andrés Carne de Res, pues siempre es un hit. Compras de artesanías y esmeraldas, como lo mencionó también Shirley. Ellos quieren llevarse algo con historia, algo que puedan contar cuando regresen aquí a China. Y también tienen mucho poder adquisitivo. Segundo, hay que entender que la planificación del viaje de los chinos empieza en el celular y no en las agencias. Ellos utilizan mucho las plataformas digitales que no son las que nosotros tenemos en Occidente. Aquí no funciona Instagram, aquí no funciona Facebook, Twitter o X, sino plataformas como Xiaohongshu, Libro Rojo, o para viajes Mapfengwo. Esas son como las guías de viaje que ellos empiezan a buscar antes de viajar. Hoy, antes de este webinar, hicimos una búsqueda rápida de cuáles son los temas que mencionan los viajeros que han estado en Colombia para ver qué es lo que han dicho. Y la verdad es que los comentarios son muy positivos y muy valiosos para entender qué es lo que les llama la atención. Aquí les comparto un par. Lo que más mencionan es la música y la cultura, los carnavales, el ambiente alegre de las calles. Destacan también el arte urbano, los grafitis en Bogotá y Cartagena. Un usuario dice que es como una galería de arte a cielo abierto. Otros también lo que mencionan y uno de los comentarios más comunes es la calidad de nuestra gente. Tal cual dicen que en Colombia lo reciben siempre con una sonrisa. También aparecen referencias a culturales muy profundas como Gabriel García Márquez. Aquí Márquez es famosísimo y muchos turistas están buscando esa ruta de Macondo. La ruta del café también es para ellos una experiencia única. Y todo esto nos ayuda a entender cómo nos están viendo desde China y nos da herramientas para fortalecer esa narrativa del país que ustedes quieren proyectar. Y esto es clave porque lo que otros viajeros dicen en esas plataformas tiene más peso que cualquier otro folleto o un anuncio pago. Por eso es como también en Corea trabajar con influenciadores es clave y utilizar en este caso las redes sociales chinas. Otro cambio que hemos visto después de la pandemia es el declive de los viajes en grupos tan grandes. Antes veíamos grupos de 70 chinos y ahora estamos viendo los grupos que también son de jubilados, pero que van 15, 10 personas, a veces personalizados que quepan solo en una van y que buscan esa conexión y por el tema pues de todo las medidas sanitarias que se tomaron, ellos quedaron un poco como que no, mejor viajemos en unos grupitos pequeños. Tienen más flexibilidad en los horarios, en las actividades y algo que no ha cambiado mucho en el perfil es que el perfil del viajero chino que llega a Colombia sigue siendo de alto poder adquisitivo. Estamos hablando de paquetes que cuestan entre 15.000 y 20.000 dólares por ir, no, pues, no a Colombia, porque también Colombia se vende empaquetado con otros países. Pero ellos no gastan sin pensar, ellos son viajeros que comparan todo también, que buscan el mejor costo-beneficio. No es común que un viajero chino viaje en clase ejecutiva así tenga los medios, pero sí esperan calidad en el servicio, marcas de hoteles reconocidas, comodidad
y preguntan también mucho y se fijan mucho en los detalles. También para nuestro mercado es muy importante el tema del idioma, de los guías turísticos. El guía siempre va a ser una figura fundamental. Aquí en China no hay tanto FIT, ellos viajan en grupo. Y el guía no es solo el que traduce o acompaña, sino que da el contexto, que cuenta historias, que interpreta la experiencia. Nosotros una vez recibimos un comentario después de un fan trip de una agencia que en el bus el guía no les contaba nada, que no, que no, que guía tan malo porque no nos decía nada de la historia. El chino quiere que durante todo el trayecto le digas, este edificio que vivía aquí en esta calle, se llama por tal motivo, qué historia tiene. Entonces eso es algo que nosotros le decimos a las agencias que los guías, pues otros viajeros europeos y americanos quieren que los dejen tranquilos en ese trayecto. No, los chinos quieren que les hablen todo el tiempo. Yo sé que es difícil tener guías turísticos que hablen mandarín, pero es algo que de verdad sí cambia mucho la experiencia del viajero. Otro tema fundamental eh, es la seguridad. Muchos viajeros chinos aún no se sienten cómodos viajando por su cuenta en Colombia. Ellos prefieren que las agencias les den toda esa tranquilidad, con todo incluido. Incluso se fijan mucho en las recomendaciones del boca a boca de los otros chinos. Eso es algo que nosotros pues tratamos de hablarle mucho a las agencias acá que trabajen con agencias que sí estén certificadas y no con un paisano chino que les organiza todo. Yo les digo, las agencias tienen seguro, las agencias les van a dar, les van a responder, pero es un poco difícil y yo sé que muchos de ustedes lo saben. Además, estos viajeros buscan que la agencia les haga incluso el tema de la visa. La visa colombiana en China no es tan fácil, pero lo bueno es que muchos viajeros que viajan a Colombia ya han viajado a Estados Unidos y a Europa y con la visa americana o la visa Schengen pueden viajar a Colombia sin necesidad de tramitar la visa. En cuanto al itinerario, ellos quieren todo en poco tiempo, que les llenen esa agenda, buscan aprovechar al máximo el viaje, tener muchas actividades sin tiempos muertos, porque después de un viaje tan largo, pues quieren conocer lo máximo en el menor tiempo posible. Y por último, otro detalle que tampoco cambia es la comida. Ellos les gusta la cocina local, como les dije, pero también ellos quieren que tengan opciones conocidas, sobre todo en los desayunos, platos calientes como el congee, huevo cocido, algo de arroz, pancitos al vapor, eso los hace sentir muy cómodos. Y después de un par de días, ellos ya quieren que les incluyan un restaurante chino. Entonces, las agencias que se han especializado en este mercado saben que tienen y ya tienen identificados los restaurantes donde llevar a los grupos. Y bueno, en resumen, el turista chino de hoy busca calidad, autenticidad, confianza y eficiencia. Y si nosotros logramos conectar eso, Colombia tiene muchísimo para ofrecer. Tenemos una cultura, tenemos naturaleza, experiencias humanas profundas y sobre todo, pues uno de nuestros activos más grandes es la calidad de todas las personas y eso es siempre algo que nos dicen cuando regresan de Colombia, que la gente siempre es muy amable. Y bueno, antes de cerrar, yo quiero pues hacer alusión a una frase que me gusta mucho y es que los viajeros se pueden olvidar de lo que vieron, pero nunca se van a olvidar cómo se sintieron. Entonces, la invitación es que hagamos que los chinos y los viajeros asiáticos se sientan bienvenidos, se sientan seguros y se sientan conectados con Colombia. Muchas gracias. Gracias, Anita, por esa presentación, esa presentación tan interesante del turista chino. Eh, digamos que por temas de tiempo, pues, sobre todo la diferencia horaria, en el caso de que exista como alguna pregunta, algún comentario que vaya directamente atado como a estos dos mercados y a la percepción, digamos, de nuestras dos asesoras, nosotros desde ProColombia lo que vamos a hacer es recopilar como esas preguntas que ustedes tengan, enviárselas para que ellas nos puedan responder y ya internamente pues con Audia o con Steffi pues la idea es que se los compartan las respuestas, ¿listo? Como también para que ellas ya puedan descansar. Entonces, no siendo más, si quieren, voy a empezar con la parte ya cuantitativa, perdón, de cada uno de los perfiles. Entonces,
Voy a un momento, voy a quitar la cámara por temas de conexión y, voy a proyectarla. Vamos a iniciar con la de Corea. Ahí pueden ver bien la pantalla, ¿cierto? Sin ningún problema. Listo. Sí, se Em, ve. listo, entonces, también como para que sepan, esto va a suceder en el perfil tanto de Corea como en el de China, como en el de Japón. Nosotros desde ProColombia tenemos una estructura la cual va a estar enfocada siempre como en un contexto internacional. En esa parte internacional vamos a hablar un poco sobre el contexto económico de cada uno de los países. Son algunas variables como que determinan que también está la economía del mercado y eso cómo repercute dentro del turismo. Entonces, en el contexto económico, pues estamos hablando como de 5 indicadores que consideramos que son los más relevantes. Primero, pues un tema de la economía, cómo está el poder adquisitivo de las personas. Luego hablamos de la tasa de desempleo y la tasa de inflación para ver qué tanto está perdiendo de poder la moneda local. Y luego hablamos de la población, que es como ese mercado al cual queremos llegar o que queremos que vengan a nuestro país. Entonces, después de ese contexto económico va a venir todo el tema de las cifras de viajeros internacionales. Entonces, acá ya vamos a ver cuál es el flujo internacional, qué países son los que más visitan, temas de gasto, como ese comportamiento que tiene un viajero surcoreano o para cada uno de estos mercados que estamos analizando el día de hoy. Y luego ya hablamos del comportamiento colombiano. Entonces ya acá lo aterrizamos a nuestro país y dentro de nuestro país ya podemos entender pues cuántos viajeros llegan, a qué ciudades, cómo es el tema del gasto, si hay conectividad directa o no, cómo es esa conectividad, cómo se va a comportar las reservas de ese mercado hacia nuestro país en los próximos meses. Entonces, esta es como la forma, digamos, en que va a operar cada uno de los perfiles. Entonces, para el caso de Corea, pues, si quieren, iniciemos en cuanto al PIB. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares que tiene este mercado. También, ya cuando lo llevamos al PIB per cápita, que es como uno de los indicadores más potentes para ver qué tan bien está la economía y qué tan rica es su población, pues estamos hablando de 55.000 dólares, lo cual es bastante alto en comparación con otros mercados tanto asiáticos como europeos, y ha sido como un crecimiento bastante interesante en todo el tema de la riqueza de la población. Dentro de la tasa de desempleo vemos que es bastante baja. En 2024, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerró en 2,9% y se espera pues, una inflación de 2024 para 2,1%. ¿Eso qué nos indica? Y ahí se escucha, ¿no? Ahora Se sí está escuchando. sí, perdón, qué pena, sino que como que hubo problemas de internet. Entonces, una tasa de desempleo está alrededor del 2,9%, tasa de inflación del 2,1%. Si nosotros lo comparamos con otros países de Europa, digamos que tengan una buena economía y que sea bastante sólida, esta tasa de desempleo y de inflación tiende a estar por debajo de sus mercados. Por ejemplo, comparándolo con Reino Unido, con Alemania, ellos tienen una tasa de desempleo o de inflación cercana al 5% y pues estos países son bastante bajas. Y dentro de la población estamos hablando de alrededor de 51, 52 millones de personas. ¿Qué podemos concluir en cuanto a este mercado? Pues básicamente, uno, es una economía bastante sólida, es constante, digamos, en cuanto a las cifras, no hay muchas variaciones en cuanto a la economía que se tiene de este mercado. Lo segundo es una población en aumento. En este momento, digamos que estamos hablando de 51,8 millones, pero se espera que la población crezca llegando a los 55 millones más o menos para 2030. Entonces, pues es una economía constante que respalda el incremento de la población que va a tener. Bueno, y un tema para complementar es que la población en este momento, como decía Shirley en la parte cualitativa, estamos hablando de una población, digamos, de unos 45 a 64 años en promedio, que es como la que tiene mayor participación dentro del territorio. Ya en cuanto al flujo de viajeros al exterior, hablando netamente ya del turista surcoreano, nosotros hemos hecho como el análisis en los últimos años, desde 2019 hasta 2026. Obviamente
Lo que es 24, 25 y 26 son estimaciones que da Global Data, pero lo que podemos observar es básicamente que si bien todo el mercado asiático tuvo un decrecimiento bastante arduo durante 2020 y 2021 por todo el cierre de, digamos, para las salidas de flujos de viajeros hacia el exterior, lo que viene siendo 2022 y 2023 empieza a ser un tema de recuperación para cada uno de los mercados. Obviamente, el turista surcoreano y el turista chino se van a comportar de forma distinta, pero digamos que ya lo que viene siendo 2023 para ambos mercados se empieza a hacer un proceso de reapertura en todo el tema de los vuelos internacionales. Entonces, 2023 ya tenía una recuperación cercana o bueno, superior al 90% respecto a lo registrado previo a la pandemia, pero ya se estima que lo que viene siendo 2024, 25 y 26 se va a superar las cifras previas a la pandemia. Y este era una estimación que se hace para los mercados asiáticos, en especial por ONU Turismo, debido a todo el comportamiento de cierres que hubo. Y esto también va a impactar al turismo global. Es decir, la ONU Turismo también establecía que en términos generales el turismo a partir de 2024 iba a tener las mismas cifras previas a la pandemia. Entonces, esto es un fiel reflejo de esas estimaciones que se hacen. Y ya en cuanto a los principales destinos de los turistas surcoreanos, pues nos damos cuenta que para 2024, lo que es Japón, Vietnam y Estados Unidos empiezan a tener una mayor participación. En el caso, digamos, de Japón, estamos hablando del casi que el 20% de los viajeros internacionales van a este destino. En el caso de Vietnam y Estados Unidos sería de un 15,4% y 8,3% respectivamente. Años anteriores, China también jugaba un papel fundamental como destino para estos mercados, pero debido a los cierres que tuvo este país, pues digamos que muchos de los mercados asiáticos empezaron a buscar destinos cercanos por el tema, digamos, de la accesibilidad y el confort a la hora de viajar, pero también Estados Unidos empieza a tener un poco más de participación respecto a estos mercados. Eso es como en términos generales. Ya cuando hablamos en foco para, digamos, en la región de Europa, lo que viene siendo Croacia y Alemania son como esos principales destinos para los turistas surcoreanos. Y en el caso, digamos, de Latinoamérica, Colombia está recibiendo alrededor de 6.784 turistas coreanos, lo que representa una participación del 0,03%. Ahorita vamos a ver cómo es el flujo hacia Colombia. También, pues obviamente, tanto a nivel internacional como con Colombia, se observa un decrecimiento entre 2019 y 2020, pero luego ya empezamos a ver como una recuperación cada vez más acelerada de este mercado. Algunos aspectos, pues también a tener en cuenta, sobre todo en cuanto a todo el flujo de viajeros, se espera que haya un crecimiento cercano al 10,4% de forma anual entre lo que viene siendo 2023 hasta 2028. Entonces, estas cifras van a seguir creciendo de forma constante. Entonces, es un mercado que va a seguir teniendo un gran interés a la hora de viajar al exterior. Y ahorita pues vamos a ver en qué tipos de productos se pueden enfocar. Eso en cuanto al flujo de viajeros. En términos generales, vemos que los turistas surcoreanos pues tienen un gasto en promedio bastante alto, es alrededor de $1.452 por turista internacional en 2024. Se espera que a 2027 llegue o supere los $1.600 y esto también es como el reflejo de la buena economía que tienen. Debido a que tienen un PIB per cápita bastante alto, esto va a tener un impacto a la hora del gasto internacional que van a tener. Dentro de los principales motivos de viaje del turista surcoreano, por lo menos para 2024, y esto fue pues a través de una encuesta que se realiza en Global Data, nos damos cuenta que todo el tema de ocio, vacaciones, de placer, tiene una gran participación, en este caso pues es del 60,3%. Ya lo que viene siendo visita a amigos y familiares tiene una participación del 13,8%, negocios una participación del 21,4% y todo el tema de motivos personales una participación del 4,4%. Acá ya cuando lo tratamos de desagregar un poco más a como esos nichos, el tema de Sol y Playa hay un tema que está ganando popularidad en cuanto a todo el tema de los viajeros y esto también es a través de una encuesta de Global Data. Eh, pero acá
aspectos que son supremamente importantes para ellos y también era algo que mencionaba Shirley con, de forma bastante recurrente, es todo el tema de la gastronomía y la cultura. Ambos esperan que sigan mejorando, digamos, en cuanto a actividades en los cuales este tipo de viajeros se interesan y especialmente todo el tema de gastronomía. Entonces, em, voy a seguir. Entonces, en cuanto a lo que les había dicho, de los principales intereses de los turistas surcoreanos es el tema de sol y playa, cercano con un 45%. Luego el tema gastronómico y el turismo cultural son actividades bastante interesadas para ellos. Y en cuanto al promedio de duración de viaje, está, digamos que inició en 9 días antes de la pandemia. Obviamente, posterior a la pandemia hubo un incremento en el número de días en los cuales las personas querían conocer y viajar y tener mayores experiencias lo más posible, pero pues una vez se empieza como a reajustar el interés o las actividades y se vuelve a una nueva normalidad, este número vuelve a oscilar otra vez alrededor de 9 días. Obviamente sabemos que esto va a depender de cada uno de los mercados a los cuales visite, pero digamos que ese es el comportamiento en general. En cuanto al gasto promedio del turista surcoreano, nos damos cuenta que en términos generales, lo que viene siendo el tema de transporte tiene una participación del 37,5%, dependiendo cada uno de los años va a ir cambiando. Y también la venta minorista pues va a ser un factor bastante importante para ellos a la hora de destinar su gasto. El tema de alojamiento tiene una participación del 14%, lo cual digamos que siempre va a ser constante. Y ya lo que viene siendo los servicios de comida, intermediación de viajes, pues tiene una participación entre el 7% aproximadamente. Listo, entonces, esta es como la visión general del turista surcoreano. Hay algunos temas que me gustaría compartir antes de profundizar ya en el comportamiento de Colombia que han tenido este tipo de viajeros. Entonces, lo primero es que a los viajeros surcoreanos les gusta viajar sobre todo en grupo. Es como eh, un gran, tiene una gran participación a la hora de los viajes internacionales. Este oscila alrededor del 40%, y dentro de los viajes en grupo, de las actividades principales que ellos tienen o que les gusta realizar, es todo el tema de gastronomía y cultura. Entonces ellos están bastante interesados en este tipo de actividades, y ya complementando un poco también a lo que se mencionó anteriormente en la parte cualitativa, todo el tema de accesibilidad y confort, y ellos tienen un gran interés por este tipo de actividades. Todo lo que realicen debe incluir estas características. Digamos que si uno lo compara respecto al mundo, ellos están bastante cercanos, de hecho un poco superior, digamos, en cuanto al interés por este tipo de acciones. Cuando ellos viajan al exterior, también, como se decía, todo el tema de recomendación de amigos y familiares es supremamente importante para ellos. Tiene una participación usualmente del 40% a la hora de escoger un destino nuevo a los cuales ellos quisieran ir o se sienten motivados. Todo el tema de destinos que sean reconocidos por su gastronomía o por las bebidas es supremamente importante para ellos, los motiva mucho a la hora de viajar, y ellos están muy interesados en todo el tema de experiencias inmersivas y conocer restaurantes que tengan algún tipo de reconocimiento. Entonces, esto es pues, digamos, un factor bastante importante en el cual Colombia puede empezar a posicionarse a la gastronomía que manejamos al interior del país, y que son en medio de todo experiencias inmersivas y son experiencias únicas dependiendo del territorio que estemos explorando. A la hora, digamos, de hacer reservas o compras, ellos se fijan también mucho en el tema de los canales online. Las otras son plataformas realmente populares a la hora de viajar a algún nuevo territorio, algún nuevo sitio. Y también todo el tema de la acomodación. Ellos realizan mucho todo el tema de reservas online. Entonces, para el tema de acomodación también es supremamente importante manejar todo lo que viene siendo a través de canales online. Entonces, ese es como
un breve resumen del comportamiento internacional del viajero. Ya luego, en este capítulo lo que hacemos es aterrizarlo más hacia Colombia, donde pues primero vemos que el 48% de los viajeros surcoreanos que visitan Colombia tienen entre 31 y 50 años de edad. Esto pues digamos que coincide con el comportamiento internacional que son entre 35 y 49 años. Ya cuando hablamos de Asia como mercado emisor hacia Colombia, pues entre 2019 y 2024, pues Corea se posiciona dentro de los cinco principales mercados. Dentro de los primeros, pues también se encuentra tanto China como Japón. Y ya podemos ver el comportamiento del turista surcoreano hacia nuestro país. Entonces, lo que se observa es que lo que fue 2019 estábamos alrededor de 8.150 viajeros. A nivel internacional se observa un decrecimiento del 75.5%. Esto es bastante cercano a la caída del turismo a nivel mundial. En el caso, digamos, de Asia, tanto su comportamiento internacional como con Colombia sigue creciendo hasta 2021 y ya lo que empieza siendo 2022 y 2023 empieza a haber una recuperación de la industria, por lo menos para 2024, si bien no llegamos a la recuperación del 100% respecto a los niveles previos de la pandemia, sí hay una recuperación superior al 80%, em, con alrededor de 6.784 viajeros que han ingresado al país. Dentro de las ciudades más visitadas por parte de los surcoreanos, pues también hay un tema de la conectividad, lo que es Bogotá, Medellín y Cartagena son como esos principales destinos a los cuales llegan. Y también lo que decían, se espera ya que al interior de un destino empiecen a viajar de forma mucho más cercana y que la conectividad sea un papel fundamental para ellos a la hora de viajar a un nuevo destino. Y cuando hablamos, digamos, de lo que es Bogotá, Medellín y Cartagena, casi que de estos tres destinos, el motivo, digamos, de vacación, recreación y eso tiene una participación del 65.4%. Ya cuando hablamos por temas de eventos, negocios y otros motivos profesionales, que es toda la industria de reuniones, nos damos cuenta que estas ciudades tienden a comportarse igual respecto al motivo general, y es que Bogotá, Medellín y Cartagena siguen siendo destinos importantes. De hecho, por lo menos en estas tres ciudades principales se observa un crecimiento tanto en la parte general como en la parte de reuniones. También para que lo tengamos claro, a nivel general, la industria de reuniones en Colombia, o por lo menos el flujo de viajeros, por este motivo, aún sigue un tema de recuperación. No se han sobrepasado los niveles previos a la pandemia, pero digamos que está bastante cerca. Y esto se debe porque en términos generales, todo lo que viene siendo la industria de reuniones se empieza a tener una recuperación un poco más lenta respecto al motivo ocasional, y esto se debe por varios protocolos que se realizan dentro de la industria. Entonces, es normal que aún exista como una recuperación para el flujo de viajeros respecto a estos mercados, sobre todo hacia Colombia. Y cuando ya hablamos del capítulo asociado a los colombianos residentes en Corea del Sur, nos damos cuenta que alrededor de los últimos años hemos estado hablando alrededor de 50, 70 viajeros en promedio, y para 2023 se acercó bastante a las cifras de 2019 con 117 colombianos que residen en Corea que han venido a nuestro país, y para 2024 alrededor de 96 viajeros. Em, Obviamente, todo este flujo de viajeros pues genera algún gasto al interior de nuestro país. Entonces, también a través de la herramienta de Credibanco, la idea es tratar de entender en qué actividades gastan y cuáles son como esas principales ciudades. Entonces, dentro de las principales actividades de gasto, nos damos cuenta que lo que es alojamiento, aerolíneas y agencias de viajes son como las tres actividades con mayor gasto en promedio de los viajeros para 2024. Y cuando hablamos en cuanto a gasto promedio por tarjeta, y donde se registra en la ciudad, nos damos cuenta que lo que es Cali, Cartagena, San Andrés, Medellín y Bogotá son como esas principales ciudades donde existe un mayor gasto. Obviamente, una cosa es el gasto promedio, que pueden ser pocas transacciones o pocas tarjetas que realizan un gasto, y otro aspecto es el gasto total que realizan. ¿Sí? Entonces, en cuanto a gasto total, estamos hablando de alrededor de 7 millones para 2024,
Bogotá tiene una participación superior al 80% del gasto total con tarjeta, lo cual está bastante cercano al comportamiento y a la participación que tiene Bogotá dentro de la recepción de viajeros internacionales provenientes de Corea del Sur. Y esos 7 millones se traducen en un gasto promedio de $148 con tarjeta y por transacción, es decir, cada vez que ellos están pasando la tarjeta, sería para realizar un gasto mínimo de $35. En cuanto a conectividad aérea y reservas, pues nosotros lo que hacemos es un análisis de las próximas reservas que van a haber hacia el país provenientes desde Corea del Sur. Entonces, entre marzo y agosto de 2025 se realizaron o se tienen realizadas alrededor de 227 reservas activas hacia Colombia provenientes desde Corea. Los principales destinos serían Bogotá, Medellín y Pereira. Bogotá concentra más del 80% también de las reservas generadas por este mercado. Dentro del principal motivo, todo el tema de ocio tiene una participación del 61,7%. También el viaje grupal tiene una participación bastante importante con el 18,5%. En cuanto a los canales de reserva, pues todo el tema de canales de retail tiene una participación superior a la mitad de todas las reservas que se están haciendo. Y también, digamos que el contacto directo con aerolíneas a través de canales presenciales online tiene una participación del 24,2%. Acá, digamos que Corea difiere un poco respecto a otros mercados, especialmente los europeos y los americanos, donde el contacto directo con la aerolínea tiene una participación superior. Acá, digamos que el tema de retail sigue siendo importante para ellos y también pues los canales tanto online como corporativo, pero digamos que acá premia sobre todo el tema de retail. Cuando hablamos de noches de estadía, pues acá existe una gran concentración a los temas de 4 o 5 noches, como decía Shirley. Vienen a Colombia un par de noches, la idea es que empiecen a aumentar las noches de pernoctación, pero digamos que eso es lo que nos registra en este momento, por lo menos para los próximos 6 meses. En cuanto a las escalas, pues no hay vuelos directos, por ende, digamos que siempre se va a manejar desde una escala hasta 5. En cuanto a una escala, digamos que tiene la mayor participación con un 66,5%. Y cuando hablamos de última escala antes de llegar a Colombia, que digamos que premia sobre todo el tema de una escala, nos damos cuenta que lo que es Estados Unidos y México tienen la mayor participación. Entonces, si bien no contamos con una escala, un vuelo directo con Corea del Sur, nosotros pues sí tenemos un vuelo con Estados Unidos y ellos también. Entonces, ¿cómo es la conectividad? Por lo menos con Estados Unidos. Entonces, la conectividad para una semana típica en marzo de 2025, digamos que se está enfocando en 317 frecuencias aéreas directas que acá pues conectan lo que es Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali y Armenia con más de 5 destinos provenientes desde Estados Unidos. Y esas 317 frecuencias se traducen en más de 57.000 sillas, los cuales tenemos, las cuales se ofrecen a través de Avianca, American Airlines, Spirit, United, LATAM, Delta y JetBlue. Entonces, Estados Unidos es un buen punto de conexión para ambos mercados, los cuales gran parte de las reservas que se vienen haciendo hacia futuro van a tomar este destino de conexión para ambos mercados. Y pues ya la parte final de tendencias y recomendaciones, que pues ya lo había mencionado anteriormente Shirley. Entonces, este sería como la presentación para el turista surcoreano. La idea ya sería hablar del turista chino, el cual pues obviamente va a tener ciertas diferencias a su comportamiento. Entonces, empecemos con el aspecto económico. Entonces, estamos hablando de una población alrededor de 1.409 millones de personas, lo cual es bastante grande y es un universo a la hora de poder escoger un tipo de viajero. Obviamente acá existe una gran participación por las personas entre 35 y 49 años. Estamos hablando de un PIB alrededor de 37.000 billones de dólares, perdón. Y cuando lo llevamos a un PIB per cápita, estamos hablando de un PIB per cápita de alrededor de 12.000 dólares por persona. En cuanto a tasa de desempleo, pues vemos que es del 5,1% y la tasa de inflación es alrededor del 1%.
aspectos a tener en cuenta, digamos que comparándolo con Corea, pues lo que es China tiene un menor PIB per cápita, tiene una mayor tasa de desempleo, pero la tasa de inflación es menor. Entonces, eso también se puede ver a todo el efecto directo que tuvo la pandemia dentro de la misma población, disminuyendo pues todo el tema de los empleos, aumentando el desempleo y disminuyendo el PIB per cápita, pero digamos que se espera que haya una recuperación y un crecimiento cada vez más sólido en la economía de este mercado. Entonces, pues esto es bastante importante. Y, por ejemplo, en el caso de la población, se observa un crecimiento del 5,2% respecto a 2023. Entonces, la población sigue en aumento. Ya cuanto a los flujos de viajeros de chinos hacia el exterior, nos damos cuenta que lo que era previo a la pandemia, estábamos hablando de 154.000 viajeros hacia el exterior. Ya lo que viene siendo, digamos, en comparación a Corea 2020, 2021 y 2022, sigue habiendo como una disminución en el flujo de viajeros. En 2022 empieza a haber un crecimiento, pero es bastante bajo. 2023 ya sí se observa un crecimiento superior respecto a los niveles anteriores, y ya para 2024, y esto también se debe a todo el tema de apertura de los vuelos que tiene China, pues sí se observa un crecimiento que va a ser superior a los niveles de 2019. Esto se espera que siga teniendo un crecimiento así, por lo menos hasta 2028, que tenga un crecimiento promedio del 3,2%. Entonces, el crecimiento no va a ser tan acelerado como el de Corea, pero va a ser bastante importante, especialmente en las salidas internacionales. Para 2024, pues los principales destinos fueron Hong Kong y Macao, que representaron el 10,1% y un 8,2% respectivamente. Eh, ya digamos, lo que es China tiende a haber una gran concentración a través de los vuelos regionales. Entonces está muy concentrado, digámoslo así, para varios países de la región asiática. Y ya, si sacamos esos mercados asiáticos, Estados Unidos es como ese principal destino, con una participación del 1,8 para 2024. Y ya para nivel de Sudamérica, pues Colombia se ubica como el cuarto destino preferido por los viajeros chinos, con una participación del 0,01%. Y también se espera que esta participación empiece a tener crecimientos para los próximos años. Ya cuando hablamos de un gasto promedio, acá nos damos cuenta que los chinos tienen un gasto superior a los turistas surcoreanos. De hecho, cuando uno compara respecto a otros países, el tema del gasto promedio por viajero, China es uno de los más altos, y también se espera que este crecimiento, pues, que este gasto siga creciendo por lo menos para 2027 alrededor de un 3,9%. Dentro de los viajeros también, de los principales motivos está todo el tema de ocio y vacaciones con más del 70%, el tema de negocios con un 20,1%, motivos personales con un 4% y visita a amigos y familiares con un 4,6%. Em, Sigamos por el tema de la duración del promedio de viaje. Está alrededor de 7 días. Acá, digamos que dado el efecto de la pandemia, empieza a disminuir por las restricciones que se tienen, y luego se empieza a estabilizar, y se estima que por lo menos para lo que viene siendo 2026 y 2027 se lleguen al mismo nivel de días que se tenía previo a la pandemia. Em, También, pues lo que les decía, la población, digamos, que más tiende a viajar por parte de los viajeros chinos está entre los 25 y 34 años, y tienen una participación de una cuarta parte, y también todo lo que significa viajar en pareja, especialmente también en familia, en grupos, tiene una gran participación en cuanto al viajero internacional. En cuanto al gasto del turista pues, residente chino, nos damos cuenta que acá lo que es transporte tiene una participación casi una tercera parte, tiene alrededor de un 30%. El tema de la venta minorista también tiene una participación del 20% en cuanto al gasto total que se registra. El alojamiento tiene una participación del 12,4% en promedio en los últimos años. Y lo que viene siendo entretenimiento e intermediación de viajes, digamos que tiene una participación alrededor del 4%. Em, Antes de seguir pues, con el capítulo de Colombia por parte del turista chino, pues también
hay un poco la visión de Ana desde la parte cualitativa, y es que em, se espera que, pues, lo que les decía, el gasto siga creciendo de forma constante en los últimos años y que gran parte, por ejemplo, de las actividades que ellos realizan estén orientadas en aspectos gastronómicos, también de bienestar y todo el tema de city breaks. Entonces, estas tres actividades, en cuanto a la preferencia por parte de los viajeros provenientes de China, están por encima del promedio global. Entonces, estos tres aspectos sobre todo van a ser muy referentes a la hora de un viajero chino hacia el exterior en los próximos años y realizar estas actividades y también escoger un nuevo destino va a estar enfocado como por tres aspectos principales. El primero, pues, es todo el tema para gastronomía, que sería eh, restaurantes reconocidos a nivel internacional a través de su comida o de sus bebidas. Lo segundo es a través de la recomendación de amigos, en los cuales, bueno, amigos y familiares, los cuales ellos tienen un impacto bastante grande a la hora de decidir un nuevo destino y la forma en cómo viajan. Digamos que al viajar en familia, que usualmente es como el 53% de los viajes internacionales, las actividades que van a realizar van a ser totalmente distinto al hecho de que viajen en grupos que, por ejemplo, tienen una participación del 24,7%. Entonces, son como formas distintas de entender el tipo de viajero chino. En cuanto, digamos, a todo el tema de conectividad para vuelos internacionales, Air China es la aerolínea principal por parte de ellos, o por lo menos de las más utilizadas, con una participación superior al 20%. Y cuando uno hace como la comparación por tipo de hotel en el cual ellos les gustaría hospedarse, digamos que premia sobre todo todo el tema de ocio o de vacaciones, pero conforme va aumentando el tipo de hotel, o sea, empieza a ser temas de lujo, la participación en el tema de negocios empieza también a aumentar de forma constante. Entonces, existe una relación bastante cercana entre el tipo de hotel y el motivo de viaje por los cuales ellos viajan al exterior. Entonces, eso ya en cuanto a el comportamiento internacional, cuando hablamos de Colombia, pues nos damos cuenta que el 78% de los viajeros chinos se encuentran entre los 21 y 40 años. Cuando hablamos netamente de la región asiática, China se ubica como el primer emisor de viajeros hacia Colombia y esto es un comportamiento por lo menos constante entre 2019 a 2024. Vemos que si bien el impacto, digamos, comparándolo con Corea, entre 2019 y 2020 fue mayor en China la disminución de viajeros, lo que viene siendo ya desde 2020 hasta 2024 siempre se ha presentado un crecimiento constante en el flujo de viajeros. Por ejemplo, entre 2021 y 2022 un crecimiento superior al 150%, o sea, casi que se triplica la cifra de chinos que llegan hacia el país y este crecimiento ha sido constante, que de hecho, pues ya lo que viene siendo 2023, se sobrepasaron las cifras previas a la pandemia, llegando a más de 18.000 viajeros, y 2024 sigue habiendo un crecimiento adicional del 37,1%, lo cual es superior al crecimiento general de los viajeros en Colombia, llegando pues ya a las cifras de más de 25.000 viajeros chinos. Entonces, lo que demuestra es que Colombia ha sido un destino que ha ido creciendo por parte de la intención de los viajes de los chinos hacia el exterior y la idea es que cada vez Colombia se empiece a posicionar más como un destino referente de la región y que aumente su participación. En cuanto a los destinos, nos damos cuenta que lo que es Bogotá, Medellín y en este caso Buenaventura son como esos principales destinos por parte de los chinos entre 2023 y 2024. Sin embargo, lo que es Cartagena y Cali, al igual que los otros mercados, los otros destinos mencionados anteriormente, han tenido un crecimiento bastante importante. En el caso de Bogotá, pues es debido a que concentra la conectividad tanto nacional como internacional del país, entonces es donde más se observa ese crecimiento, pero los demás destinos también presentan cifras bastante interesantes. Y cuando hacemos el comportamiento o hacemos un zoom para lo que es Bogotá, Medellín y Bucaramanga, el 48% de los viajeros residentes en China pues vienen a estos destinos por todo el tema de vacación, recreación y ocio. Obviamente el tema de negocios tiene un impacto
a la hora de venir a Colombia, especialmente pues, a destinos como Bogotá, pero digamos que el tema de vacación sigue siendo bastante importante y ha tenido un incremento bastante interesante. Ya cuando hablamos por el tema de negocios, nos damos cuenta que Buenaventura pasa a un segundo plano y ya lo que es Cali y Barranquilla empiezan a posicionarse. Cartagena también está dentro de los 5 principales destinos. Y el mayor crecimiento pues, se observa en el caso de Bogotá, que pasa casi de 3.400 a 6.200. Entonces, esta cifra se duplica en el último año en cuanto al motivo de negocios. En cuanto a colombianos residentes en China, nos damos cuenta que lo que fue 2019, estamos hablando de 1.171 viajeros. Obviamente también se observa un decrecimiento constante, por lo menos hasta 2021, lo cual también está bastante asociado al comportamiento del extranjero residente en China. Pero lo que ya viene siendo desde 2022 hasta 2024, sí se observa un crecimiento constante, no hay ningún decrecimiento y pues también se estima que para 2025 el tema de colombianos sea bastante similar a 2024 o lo sobrepase en un porcentaje bastante cercano. En cuanto al gasto promedio, nos damos cuenta que en general son alrededor de 7 millones también del gasto. Acá estamos hablando de un gasto promedio con tarjeta de $538, lo cual es bastante alto, y un gasto promedio por transacción de $46. Entonces, comparándolo respecto al otro mercado, nos damos cuenta que el gasto promedio con tarjeta es superior y también el gasto por transacción. Entonces ellos realizan cada vez compras que tienen un poder adquisitivo mucho más alto. Entonces los casos típicos son, en el caso de Cartagena, todo el tema de joyas, de esmeraldas, de relojes también. Entonces son como actividades que a ellos les gusta realizar al interior del país. Y en cuanto a actividades enfocadas en turismo, nos damos cuenta que el tema de salud y el tema de hospitales son como dos actividades que ellos realizan en un alto gasto al interior del país. También el tema de alojamiento y agencias de viajes. Y en cuanto a las principales ciudades con mayor gasto en promedio, lo que es Cartagena, Pereira y Cali, pues tienen como ese gasto superior en promedio. Obviamente, pues digamos que esto también se va a orientar a las actividades donde ellos realizan gasto. Entonces, lo que les decía, en el caso de Cartagena, el tema de Esmeraldas es bastante fuerte. En el tema, digamos, de Cali también hay un tema de turismo de salud que empieza a cobrar relevancia. Y pues ya lo que es San Andrés y Barranquilla, pues tienen un tema también tanto de negocios como el tema vacacional para el caso de San Andrés. Y si bien Bogotá no aparece como dentro de las principales ciudades con mayor gasto en promedio, sí es la ciudad donde más gastos registran los viajeros chinos, con un 70% del total del gasto. En cuanto a conectividad aérea, también sucede algo bastante similar que el caso de Corea, y es que pues actualmente Colombia no cuenta con una conectividad directa. Sin embargo, pues mediante la herramienta de Forward Keys se hace un análisis de las reservas activas que se tienen desde China hacia Colombia para marzo-abril de 2025 y en ese se registran alrededor de 179 reservas, eh, donde pues Bogotá, Medellín y Cartagena son como esos principales destinos de las reservas aéreas generadas desde China. El 60% de esas reservas son a través de agencias minoristas y digamos que en este caso no es Estados Unidos esa principal conexión antes de llegar a Colombia, es Francia. Entonces, en el caso de Colombia, que sí conecta con Francia, para la semana del 3 al 9 de marzo, nos damos cuenta que es a través de 14 frecuencias directas que conectan Bogotá y París, y esas 14 frecuencias directas se traducen alrededor de 4.305 sillas disponibles semanales, las cuales se ofrecen por Avianca y por Air France. Entonces, em, este sería ya como el perfil de China. Si quieres, no sé si seguimos por temas de tiempo con el de Japón, que acá digamos que le doy la palabra a Jennifer para que pueda presentarlo. Entonces, si quieres, dale, Jen. Listo, Gustavo, muchísimas gracias por este recorrido a Gustavo, a Ana María y a Shirley, nuestras compañeras en las oficinas comerciales en Corea del Sur y en China, por hacernos este recorrido por estos dos países.
Y en esta oportunidad yo les vengo a compartir las generalidades del perfil del turista japonés para completar este trío de países asiáticos. Les voy a ir compartiendo mi pantalla. No les prendo mi cámara porque estamos teniendo quizás algunos problemas con la conexión. Entonces, para evitarnos que no me vayan a escuchar. Bueno, también por tema de horario les cuento que nuestra compañera Kayoko Uchida, que es la persona encargada de atender turismo e inversión en, en Japón, no se pudo conectar, entonces nos compartió un video que a la final de al terminar mi intervención les voy a compartir. Permítame un segundo, vuelvo a compartir porque me están diciendo que mi presentación se ve con un cuadrito gris. Jen, por si acaso no se está escuchando ni nada. No, tranquila, Steph. Ya le pedí el favor a Gustavo que me comparta mi perfil porque al parecer mi computador no está muy cooperante hoy. Perfecto. Listo, súper. Perfecto. Gracias, Gus. Listo, entonces si quieres, por favor, darle un poquito de zoom. Súper, entonces, siguiendo la misma línea que pues ya vimos en los perfiles anteriores, empecemos por un breve panorama económico de Japón al cierre de 2024. Para darles algo de contexto, Japón es la tercera economía más grande del mundo por PIB después de Estados Unidos y China, aunque en términos de paridad de poder adquisitivo se podría decir que Japón está en el cuarto lugar. Japón tiene una economía muy desarrollada y diversificada, con una mezcla entre tecnología muy avanzada, industria pesada y servicios de alto valor como tecnología, eh, finanzas y banca. Esta economía creció apenas un 0,1%, mostrando una clara desaceleración frente al 1,5% del año anterior. Este menor crecimiento se debió a factores como desastres naturales, un yen débil, un yen depreciado y un menor dinamismo en el comercio global. En cuanto al empleo, la tasa de desempleo se mantuvo baja en un 2,5% a cierre de 2024, lo que pues se podría decir muestra una cierta estabilidad en el mercado laboral. La inflación cerró el año en torno al 2,7% por encima del objetivo del Banco de Japón, destacando especialmente el aumento en alimentos y servicios. Sobre la población, también muy importante decir que Japón continúa su tendencia demográfica descendente, con unos 124 millones de habitantes afectados por una baja natalidad y un envejecimiento poblacional. En 2024, esto pues como para tener también contexto de por qué la población va en descenso, Japón registró aproximadamente 721.000 nacimientos, una disminución del 5% respecto al año anterior, y la cifra más baja, de hecho, desde que se comenzaron los registros en 1899. Al mismo tiempo, se registraron más o menos 1.700.000 muertes, lo que resultó en una disminución natural de la población de casi 900.000 personas. A futuro, el Fondo Monetario Internacional proyecta un repunte moderado para 2025 de aproximadamente el 1,2% para el PIB. Teniendo este contexto económico claro, ahora enfoquémonos en los flujos de viajeros japoneses al exterior. Eh, Como podemos ver en esta gráfica de barras, en 2024 se observó un incremento sobresaliente en los viajes al extranjero, de más del 100%, de hecho el 102% respecto a 2023,
En 2024 se realizaron más de 22 millones de viajes al extranjero frente a los 11 millones que vimos en 2023. Este incremento significativo se dio especialmente por los viajes en la temporada de fin de año, en donde, por ejemplo, se estima que las reservas para viajes entre el 24 y el 31 de diciembre crecieron aproximadamente un 30% frente a 2023. No obstante, muy importante tener en cuenta que la depreciación del yen sí es un factor importante. Muchos de estos nuevos viajes se realizaron a destinos cercanos como Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam, sin dejar de lado que pues, Estados Unidos agrupó el 18% del total de viajes en 2024. En América, pues además de Estados Unidos con esta participación, los destinos más visitados por los japoneses son Canadá, México, Brasil, Perú y Chile. Sin embargo, pues la participación de todos estos países es inferior al 3%. Muy importante mencionar que Brasil y Perú son quizás los países en la región con los japoneses tienen una conexión histórica y cultural más fuerte porque albergan importantes comunidades de descendientes japoneses, conocidos también como Nikkei. Entonces, esto atrae a visitantes interesados en explorar estas raíces compartidas, adentrándose en festivales y eventos muy relevantes para ellos, como por ejemplo el Sabanata en Sao Paulo y el Nikkei Matsuri en Lima. Hablando un poco del gasto de este viajero japonés, los japoneses suelen realizar gastos considerables cuando viajan al extranjero. De hecho, el gasto promedio por cada viaje internacional en 2024 fue de $2.402. Como vimos en los perfiles anteriores, $400 por encima de China y casi $1.000 por encima de Corea, principalmente repartidos entre transporte, ventas minoristas y alojamiento. Para 2025 se espera un incremento del 8.5, motivado no solo por la mayor propensión al gasto, sino también muy enfocado a factores como el incremento en los costos del viaje y, como les mencionaba, la depreciación del yen, que realmente es un factor a tener en cuenta. En cuanto a motivos de viaje, vemos que principalmente los japoneses viajan por ocio y vacaciones con un 71.4% para 2024. Acá es muy relevante resaltar algunos segmentos emergentes que contribuyen a que este motivo de viaje sea el más representativo para el total de viajes de los japoneses. Tres muy importantes, los viajeros seniors, pues las personas mayores a 60 años están viajando cada vez más, buscando no solo experiencias de ocio, sino también experiencias de lujo. También hay un aumento en la participación en viajes enfocados en eventos deportivos, sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO y experiencias culturales como visitas a museos y conciertos. Y por último, también las excursiones escolares internacionales siguen siendo una práctica común con destinos frecuentes como Estados Unidos, siendo también populares entre las instituciones educativas japonesas. Negocios tiene una participación del 24 para 2024, pues tradicionalmente Japón ha sido un país con una alta actividad internacional empresarial, especialmente hacia países como China, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos y algunos países de Europa. Visita a amigos y familiares con un 6.8% y motivos personales con 1.5% como motivo de viaje para 2024. Viendo ahora los tipos de producto preferidos y favoritos por los viajeros japoneses, estos turistas suelen tener preferencias muy definidas al viajar y sus gustos reflejan tanto su cultura como su estilo de vida. A los japoneses les gusta conocer sitios históricos, monumentos y museos, o sea, muy enfocados en turismo cultural. Les interesa mucho la historia y las civilizaciones antiguas, así que lugares como Machu Picchu, Chichén Itzá o Cartagena tienen un atractivo especial pues, para este tipo de turistas, sin dejar de lado el turismo gastronómico. Ellos disfrutan probar comidas típicas de los países que visitan, les interesa tanto la cocina tradicional como la alta gastronomía. También valoran experiencias como tours gastronómicos o las mismas clases de cocina, razón también por la que Perú, como vimos, está muy bien referenciado para estos turistas, dado el posicionamiento que tiene pues, para este tipo de productos. En general, los japoneses tienden a realizar viajes al extranjero de mayor duración en comparación con otros países asiáticos.
Estas diferencias pueden atribuirse a factores culturales, económicos y hasta laborales, también muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, las políticas laborales y la cultura corporativa en Japón permite tomar de 10 a 20 días de vacaciones pagas al año, pues dependiendo de la antigüedad que tenga esa persona en la empresa. Tienen además 16 festivos nacionales al año, mientras que, por ejemplo, Corea tiene 10 días de vacaciones y 15 festivos, o China, que la base anual de vacaciones la inician con 5 días y va aumentando según antigüedad, y tienen solo 11 festivos nacionales al año. Este ya lo vimos en la parte anterior. Entonces, ahora, teniendo claro estos flujos de turistas japoneses hacia el mundo, veamos cuál ha sido el comportamiento hacia Colombia. Importante decir que los viajeros que normalmente o usualmente visitan el país son muy jóvenes, el 48% tienen entre 21 y 40 años de edad. La gran mayoría pues pertenecen a la generación Y y a la generación Z, lo que marca considerablemente sus gustos y necesidades a la hora de viajar. Vemos en esta gráfica de barras que cada vez más Colombia recibe más viajeros japoneses. En 2024 casi 7.013 japoneses visitando el país, con un incremento del 25% respecto a 2023, en donde recibimos 5.602. Vemos, por ejemplo, que en 2021, tras el inicio de la reactivación de la pandemia, 1.116, lo que se observa pues un crecimiento bastante considerable frente a 2024. En cuanto a las ciudades más visitadas por los turistas japoneses, vemos que principalmente visitan Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Pereira. Bogotá, pues con la gran mayoría, 4.497 turistas, con un crecimiento del 55% frente al año inmediatamente anterior. Muy importante tener en cuenta que de este total, de los 7.000 que veíamos arriba, el 60% lo hacen por motivo de vacaciones, recreo y ocio, y casi el 21-25% visitan el país por motivo de eventos, negocios y otros motivos profesionales. Para este motivo, vemos que la gran mayoría nuevamente se concentra en Bogotá con 1.158 turistas, un incremento del 76% respecto a 2023. Vemos ya cifras pues menores para el resto de ciudades: Medellín con 94 turistas, Cali con 57, Cartagena igual con 57 y Pereira con 33. En cuanto a colombianos residentes en Japón, bueno, no podemos decir lo mismo respecto al gráfico anterior de una tendencia al alza. Vemos para 2024 una caída del 18% respecto a 2023, con la visita de 353 colombianos residentes en este país frente a los 430 que nos visitaron en 2023. Sin embargo, pues un incremento importante respecto a 2020, frente a 2020, donde fueron 199 colombianos residentes en Japón. Esto pues valga la pena la aclaración según cifras de Migración Colombia y Cálculos Colombia. En cuanto al gasto del turista japonés en Colombia, aquí nos basamos en nuestra herramienta analítico Credibanco. Vemos que principalmente los turistas japoneses gastan en Colombia, según tarjeta de crédito, en agencias de viaje con aproximadamente $1.020, seguido por hospitales con 505, salud con 383, alojamiento y hoteles con 343 y $317 por tarjeta de crédito, respectivamente. Ciudades principales en donde se concentra este gasto de los japoneses: vemos a San Andrés, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Si bien Bogotá, pues la ciudad en donde más se concentra el gasto, no es la ciudad que tiene el mayor gasto promedio. En este caso es San Andrés con $427, seguido por Bucaramanga con $226 y Cartagena en una quinta posición con $186. Como gasto promedio por tarjeta, vemos que los japoneses en 2024 gastaron $254 cada una de las tarjetas en promedio, y un gasto promedio por transacción de $64. Veamos ahora cómo se comporta la conectividad y las reservas aéreas activas desde Japón hacia nuestro país. Entre marzo y agosto de 2025, según ForwardShift, se registran 272 reservas aéreas activas entre estos dos países, principalmente concentradas entre Bogotá, Medellín y Cartagena, con más o menos un promedio
de estancia de 21 noches o más, y con el principal motivo de viaje por placer, pues también como lo veíamos arriba en línea con la tendencia global. Si quieres, por favor, darle un poquitico de zoom para poder explicar los detalles. Entonces, vemos que como puntos de interés, Bogotá concentra casi el 85% del total, seguido por Medellín con casi un 9%, Cartagena y Cali con los restantes. Motivos de viaje, placer, con el 60 y casi el 66%, con 179 reservas de esas 272. Visita a amigos y familiares con casi un 20% y negocios con 39 reservas de esas 272. Principalmente los japoneses hacen las reservas a través de canal directo, con un 55% aproximadamente, seguido por el canal retail con 21.3%, corporativo con el 14% y online con casi el 10%. El grupo el grupo que más sobresale en estas noches de estadía, como vemos aquí en la infografía, es el de más de 21 noches con el 23%, seguido por 14 a 21 y 9 a 13 noches con cada uno el 14.7%. La gran mayoría de japoneses que tienen estas reservas activas para estos próximos 6 meses tienen vuelos con una escala, con más o menos el 48% del total, seguido por 2 escalas con 28% del total. Y la última escala antes de llegar a Colombia, normalmente es con Estados Unidos, con un 38% aproximadamente, seguido por México, con un 16%. Entonces, nosotros, Colombia y Japón, no tienen conectividad aérea directa, por esta razón como referencia, si quieres salte, tomamos como referencia la conectividad con Estados Unidos. Entonces, tenemos 317 frecuencias directas semanales conectando los dos países. Bogotá, Medellín y Cartagena, Barranquilla, Cali y Armenia tienen conectividad con diferentes ciudades de Estados Unidos. Ofrecemos también 57.647 sillas, esto particularmente para la semana del 3 al 9 de marzo de 2025, operadas por Avianca, American Airlines, Spirit y entre otras aerolíneas. Entonces, eso por el lado de la radiografía y los intereses del viajero japonés, tanto a nivel global como en su llegada a Colombia. Entonces, como les mencionaba al principio, nuestra compañera Kayoko Uchida no se pudo conectar hoy por temas de horario, pero sí nos dejó un videíto en donde nos explica muy brevemente las tendencias y preferencias del viajero japonés. Entonces, ya les voy a compartir mi pantalla. Es vale importante que las Los japoneses desean tener algo muy diferente que Japón para ir a otra parte del mundo. Es lindo ir a playa o ir de compras en otro lado, pero los viajeros japoneses buscan algo, experiencia única y vale la pena viajar hasta viajando casi un día. Los puntos importantes para turistas japonesas son seguridad, higiene y puntualidad. También quisiera mencionar que los japoneses viajan varios destinos con otros países, como antes de ir a Colombia, viajan Perú yendo a Machu Picchu, o Brasil de Iguazú, Bolivia del lago de Uyuni, para aprovechar de su viaje tan largo. Por último, quiero destacar lo de mapa de seguridad. Es una mapa que realiza por gobierno de Japón para dar precaución e información de seguridad. En el año 2024 logramos a cambiar el nivel de seguridad de Caño Cristales desde nivel 2 a 1, después de realizar un farm trip con el embajador. Eso quiere decir que el lugar de Caño Cristales es apto como muy seguro para que viaje a los japoneses. Entonces, ahora las agencias de viaje pueden plantear paquete con el destino de Caño Cristales. Hay mucha gente de agencia de viaje o mis amigos quien ya ha ido a Colombia, enamoran de Colombia como país de belleza,
de naturaleza, de cultura, de persona. Entonces, yo espero mucho que siga creciendo turistas japonesas en Colombia con el apoyo de ustedes. Espero que haya tenido estas informaciones, sea su utilidad y muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Con este video de Kayoko terminamos la sección de Japón. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo de Procolombia que estuvo a bordo en la socialización de estos perfiles de mercado, completamente relevante, muy importante. Cualquier necesidad de información extra que puedan tener, con mucho gusto pueden contactarnos a nosotros, somos sus asesores. Normalmente cada una de las empresas que trabajan en Procolombia tiene su propio asesor, así que puede contactar directamente. Sin embargo, vamos a remitir las memorias de esta sesión. Así que en caso de que necesiten repasar algo de lo que se mencionó, pues con mucho gusto ahí podrán encontrar el material. Vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. Entonces, agradecemos por favor nos las dejen saber por el chat o levantando su mano y a través de nuestro equipo de tecnología podemos darles la palabra. El señor Diego Camacho tiene una pregunta. Creo que tenemos con la manito alzada, así que si pudiéramos darle apertura a su micrófono para que pueda hacer la pregunta. Hola, solamente quería saber, no escuché nada acerca de avistamiento de aves y yo personalmente he escuchado mucho que estos son mercados que tienen una afinidad muy fuerte con el mercado de avistamiento de aves y pues nosotros siendo el país de las aves no escuché mencionar nada de esto. No sé si se evaluó o realmente no somos un destino para esto, para los asiáticos. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, realmente lo que nosotros tratamos de abarcar en estos perfiles son generalidades. Probablemente si hubiera un potencial bastante marcado para este nicho en específico, Ana María, Shirley o Kayoko probablemente lo hubieran mencionado. Sin embargo, dado que no las tenemos conectadas en vivo, nos quedamos con tu pregunta para que quizás nos hagan la claridad y los hacemos llegar con las memorias. Vale, gracias. Tenemos otra inquietud por acá de José Martínez. Él dice, he visto que en Corea practican la religión católica, Colombia está concentrándose en turismo religioso y quiero saber si hay experiencias de turismo religioso en Corea. Hola José, ¿cómo estás? Sí, digamos que el tema de realizar actividades culturales y también enfocadas en religión sí es un tema importante para ellos. Si bien, digamos, no prima como las otras actividades por realizar, sí es un tema en el cual ellos se están concentrando. Y también hay un tema como de cultura con Colombia, digamos, por todo el tema de 1933, de la guerra que tuvieron, que Colombia pues fue uno de los países que participó y que ayudó, que tienen como una estimación hacia nosotros. Entonces, sí, digamos, el tema cultural y conocer nuevas culturas y regiones, pues para ellos es importante y lo tienen marcado, no como el otro, pero sí hay un tema que realizan. Gracias, Gus. No veo que hayan más inquietudes en el chat. Tampoco veo manitos levantadas. Así que creo que podríamos estar dando cierre a nuestro webinar. Bueno, acaba de levantar la mano Mauricio Novoa, así que Mauricio, adelante, por favor. Hola, buenos días. Sí que yo tengo una inquietud con relación a la estadística que dan de la presencia del mercado chino, que tiene más presencia de pronto en Buenaventura que en Cali. Pues básicamente todos los que llegan a Buenaventura llegan por el aeropuerto de Cali. Si vienen de allá,
Pues uno diría que por lo menos hacen una corta estadía en Cali, ya sea de un día o dos, porque no creo que lleguen directamente de Buenaventura, del aeropuerto a Buenaventura, a no ser que lleguen en barco. Pues a mí sí me gustaría como ver si se puede precisar más esa información, porque me parece importante identificar eso, sobre todo el vacacional y el de negocios, porque según lo que vi en la estadística de China, el vacacional está llegando más a Buenaventura. Entonces, me Claro que gustaría como sí, precisar eso. claro que sí, Mauricio, ¿cómo estás? Mira, las cifras que nosotros estamos mostrando acá son los reportes que ofrece Migración Colombia. Entonces, cuando llega una persona, pues un extranjero a Colombia, ellos al ingresar a los aeropuertos pues, principales, que hagamos el ejemplo para Bogotá, por ejemplo, cuando llegan a Bogotá, una de las preguntas que hace la persona de migración al momento de registrar la persona es preguntar a qué destino o a qué destinos va a ir durante su estancia en Colombia. Entonces la persona puede decir, "Vea, yo voy para Bogotá y después me voy para Medellín o me voy para conocer, no sé, em, Bucaramanga, ¿sí? Puede que mencionen lugares con los que no hay conectividad, porque pues también nos han salido registros, por ejemplo, que llegan a Zipaquirá, a Cajicá, que si bien no tienen vuelos internacionales, llegan a Bogotá y desde ahí se desplazan, pero es lo que se registra ahí son como esos destinos en los cuales tiene una percepción la persona a la hora de llegar al país. Entonces, lo más probable es que lleguen a Bogotá y de Bogotá terminen desplazándose a Cali y de Cali se queden un par de noches y luego terminen yendo a Buenaventura por temas de recomendaciones o por temas, digamos, de conocer. Pero digamos que ese es como el trayecto que hacen y nosotros lo que hacemos es registrar, bueno, visualizar los registros que se tienen desde Migración Colombia, que es lo que reporta directamente el viajero internacional. Vale, muchísimas gracias pues por la respuesta. Revisemos si hay otra manito. No, creo que no hay más manitos alzadas. En el chat nos preguntaban, bueno, tenemos acá un par de intervenciones más. ¿Las memorias se envían esta semana al correo o las debemos consultar en la página? Entonces, esta semana vamos a estar haciendo llegar las memorias, así que con mucho gusto van a tener acceso a ellas sin ningún inconveniente muy pronto. Marta Amaya dice, buenos días, en el tema de negocios, ¿qué posibilidad hay de tener conexiones con el mercado asiático para ofrecer mis productos? Soy exportadora de hierbas aromáticas. Bueno, me va a permitir hacer una acotación y es que particularmente o el propósito de estos seminarios, de estas charlas que estamos hablando desde la vicepresidencia de turismo, pues están enfocados en el segmento o el mercado justamente turístico. Entonces, para efectos prácticos de conocer más sobre la exportación o las oportunidades que pueden presentarse desde el mercado asiático para productos como hierbas aromáticas, es necesario que puedan contactarse con un asesor de exportaciones. Con mucho gusto, Marta, si quieres, puedes escribirme a sromero@procolombia.co y con mucho gusto te puedo direccionar de la manera en que corresponde para que puedas acceder a más información con respecto a este tipo de productos. S de saco, romero@procolombia.co. Pasa por el proceso, sale con Tarify. Ahora bien, así es, muchísimas gracias. Bien. Nubia Gómez dice, muy buen día. De la Reserva Natural por Conducción Uchacué, Jan Arte y Naturaleza Corrimiento La Leonera, ¿qué posibilidad hay de obtener la grabación de esta presentación? Entonces, Nubia, como lo mencionábamos previamente, vamos a estar haciendo llegar las memorias de esta sesión que incluyen la grabación de la música. Bueno, entonces con estas últimas intervenciones nos despedimos. Muchas gracias por estar conectados. Recuerden que sigue también otra sesión en la que vamos a estar hablando también de nuevos perfiles de mercado y no dejen de participar porque de verdad creemos que es una gran oportunidad para poder perfilar la oferta turística que ustedes tienen y poder ingresar y establecer una hoja de ruta estratégica para aprovechar las oportunidades que estos mercados ofrecen. Un abrazo para todos y que estén felices. Hasta luego, feliz Gracias a día. todos, buen día. Son agencias que están en grupos de 8 a 10.